Mario Skelter es un videojuego que me encanta, tanto por su jugabilidad como por su historia. Pronto la última entrega llegará a Occidente y me encantaría que más personas conocieran acerca de este maravilloso cuento de hadas. Es por eso que en este video narraré los eventos sucedidos antes de la historia contada en los juegos, tomando información de la novela publicada para ampliar el universo en estos mismos, tratando de evitar cualquier gran spoiler que pueda llegar a arruinar la trama principal, funcionando esto solo como una pequeña introducción. Sin más que decir, comencemos. Era una noche cualquiera en una de las tantas ciudades de Japón. Las personas vivían su vida a su manera, y no había mucho que destacar. De repente se escucharon voces de asombro. Una brillante estrella fugaz estaba cruzando el cielo estrellado. Las personas, siguiendo la creencia popular, se detuvieron a pedir un deseo. Muchos niños estaban asombrados, pues era bastante brillante y permaneció por una buena cantidad de segundos en el cielo. Poco después desapareció, y las personas siguieron con su rutina. Había sido un agradable momento de distracción. Mientras todos seguían con su vida, la tierra comenzó a temblar, y de un momento a otro, miles de raíces habían roto el suelo. Estas comenzaron a atacar a cualquier cosa a su alcance. Edificios, animales y personas que eran atrapados por estas raíces comenzaban a mutar, transformándose en horribles criaturas. Todo el mundo entró en pánico y trataron de escapar lo más lejos posible. Aún así, esto fue en vano. El suelo comenzó a pudrirse, y pronto toda la ciudad comenzó a descender bajo tierra, cayendo en un profundo abismo. Como si esto fuera poco, una membrana carnosa comenzó a cubrir la parte superior de la caverna, impidiendo no solo el paso de los rayos del sol, sino también la única posible salida que le quedaba a la humanidad. Cuando la mayor parte de la ciudad fue infectada, los ataques de las raíces se detuvieron. Aunque todas aquellas personas, animales e insectos que fueron infectados continuaron como criaturas deformadas, perdiendo todo rastro de inteligencia. Aún así no parecían ser agresivas y solo deambulaban por las calles sin rumbo. Las personas que lograron sobrevivir buscaron refugio en las afueras de la ciudad, pudiendo vivir en paz durante un año. Durante este tiempo, un enorme rascacielos en el centro de la ciudad poco a poco se fue deformando, hasta convertirse en una grotesca torre, de la cual salían horribles sonidos. Sobre esta, la membrana había formado lo que pareciese ser una gran luna blanca. Poco a poco, todas las criaturas transformadas por las raíces comenzaron a avanzar hacia la torre. Sin saber qué ocurría, las personas las dejaron a sus anchas y continuaron con sus intentos de sobrevivir. El tiempo pasó, y las criaturas salieron de la torre. Nunca habían sido agresivas, pero esta vez comenzaron a atacar a las personas. Con una fuerza y resistencia superior, no se pudo hacer mucho en contra de ellas. Estas comenzaron a capturar a los humanos y a asesinar a aquellos que se interpusieran en su camino, llevando día tras día a personas al centro de la ciudad, encerrándolas en pequeñas cabinas que funcionaban como celdas. La ciudad se había convertido en una cárcel. Pese a esto, la humanidad no se rindió, y utilizando su ingenio y trabajo en equipo, comenzaron a crear trampas y emboscar a las criaturas. Podían matarlas, aunque con dificultad, siendo más factible correr que encararse con ellas. Poco a poco, los supervivientes comenzaron a organizarse mejor, y pronto un grupo nació, un grupo liderado por médicos, exsoldados, policías y científicos, un grupo dedicado a garantizar la supervivencia de la humanidad, un grupo conocido como el Amanecer. Uno de sus miembros más importantes, conocido como el Profesor, comenzó a investigar todos los extraños sucesos. Tras varias teorías y experimentos, este le dio el nombre de mimetismo a las transformaciones, a los monstruos el nombre de Marchen, y a la ciudad, que se había convertido en una pesadilla, el nombre de cárcel. Sonidos indescriptibles salían de la torre. A su alrededor, 7 zonas se formaron, con celdas y prisioneros en cada una. Los sonidos de la torre se escuchaban continuamente, pero de todos ellos, uno en particular era el peor de todos, un grito que funcionaba como alarma. Marchen salían de la nada y sacaban de sus celdas a las personas. Aquellos elegidos gritaban de terror y suplicaban por no ser ellos, mientras que los que se quedaban en sus celdas, más que sentir miedo o lástima, casi que sonreían por poder quedarse atrás. Los Marchens llevaban a las personas a lo que se conocería como cámaras de tortura. En estas, las personas eran atravesadas con diferentes herramientas, golpeadas y cortadas. Otras eran obligadas a lamer los grotescos muros de la cárcel. Los que sobrevivían eran llevados de nuevo a sus celdas, solo para temer por el día siguiente. Aquellos con más suerte eran devorados por los Marchens. A medida que el número de prisioneros disminuía, los Marchens salían para reabastecerse, por decirlo de alguna manera. El Amanecer también actuó, luchando por evitar esto, patrullando y protegiendo a aquellos que eran atacados, liderados por el que una vez fue el líder de autodefensa de la ciudad. Cuando el caos comenzó, este previó lo peor, reunió a un pequeño grupo de personas y buscó armas para poder defenderse. Con el tiempo, llegó a convertirse en una de las piezas clave del Amanecer. En una de sus tantas expediciones, acompañado de 5 hombres, este logró rescatar a un pequeño grupo de personas atacadas.
no sin antes tener que enfrentarse contra dos Martians. Uno parecía una combinación asquerosa de un perro y un humano, y el otro una especie de soldado de cartas, como si hubiera salido de Alicia en el País de las Maravillas. El líder ordenó a sus hombres que se encargaran del soldado de cartas, mientras que él se encargaba de la mutación humano-perro, atacando con todo su ingenio, apuñalándolo cuando tenía la oportunidad y tomando distancia para dispararle, pudo hacerle frente. Pese a esto, el Martian aún no caía, y este logró darle vuelta a la pelea. Abrió su boca, el cual mostraba miles de colmillos. Estaba a punto de devorar al líder. De la nada, un disparo atravesó la cabeza del Martian. Sus compañeros habían podido acabar con la carta, y se habían dirigido a ayudar a su comandante. Habían ganado esta pelea. La tensión del ambiente se disipó y comenzaron a bromear. Todo parecía estar despejado, hasta que... pasos. Todos se pusieron en alerta. Algo se estaba acercando a gran velocidad. El líder logró interceptar a la criatura, y antes de que ésta doblara a la siguiente esquina, este ya le estaba apuntando con su arma. Pero no era un Martian, era una chica, de unos 20 años, otra de los miembros clave del Amanecer, la doctora, quien, preocupada por el líder, acudió a la zona para asegurarse de que todos estuvieran a salvo. Pese al descontento del líder por venir sola a un lugar tan peligroso, solo le dio un pequeño regaño y comenzaron juntos el regreso a la base. En el camino se toparon con un Martian malherido. A su lado se encontraba un bebé llorando. El Martian intentó atacar al bebé. Rápidamente, el líder soltó una ráfaga de balas, destruyendo al Martian y salpicando su sangre sobre el bebé. Sin previo aviso, la cabeza del Martian se abrió. Estaba a punto de devorarlo. Solo se escuchó un crujido. El bebé había destrozado de un golpe la cabeza del Martian. Sin creer lo que veía, el líder procedió a recoger al bebé, del cual emanaba un misterioso brillo rosado en sus ojos. El profesor, líder del equipo de investigación, un hombre de unos 40 años, con una apariencia frágil y cara templada. Su asistente principal, un hombre de unos 30 años, con una apariencia bastante saludable. El líder, el encargado de la fuerza de defensa, un musculoso hombre de unos 40 años, que desprendía una increíble confianza para todas las personas. El jefe, un hombre de unos 50 años, testarudo, gruñón y grosero. Este era el líder del equipo técnico y de mantenimiento, encargado de que la infraestructura de la ciudad no se viniera abajo y suministrar todos los recursos para que los supervivientes pudieran seguir viviendo en paz. Madre, una mujer de unos 20 y tantos, encargada de las provisiones, operaciones generales y la gobernanza. Con una aura cariñosa, procuraba la felicidad de todos los ciudadanos. La doctora, líder de la unidad de rescate, una mujer de unos 20 años. Pese a ser muy joven, sus conocimientos médicos eran bastante formidables y su actitud le daba bastante seguridad a todas las personas. Estos eran los 6 pilares del Amanecer, los miembros clave que trabajaban para proteger la vida de las personas. Constantemente se reunían para informar de sus avances, aunque en raras ocasiones no eran más que informes de rutina y sin mucho que destacar. Pero llegó el turno del líder para informar sus avances. Ante sus palabras, la tensión del ambiente se incrementó. Él había logrado infiltrarse en la torre central. La torre central. Esta estaba rodeada por 7 áreas distintas, cada una infectada con Martians que capturaban y custodiaban prisioneros. A estas áreas se les dio el nombre de mazmorras. Durante mucho tiempo, todos los miembros del Amanecer, liderados por el asistente, vigilaron estas mazmorras, estudiando los movimientos de los Martians, informando al profesor y haciendo progresar poco a poco su investigación. El asistente confirmó que en más de un año ningún Martian había sido visto entrar o salir de la torre. Esto cobró sentido cuando el líder informó que la torre estaba vacía. Habían podido llegar hasta el 3er piso, pero no había rastros de Martians. El profesor informó que la torre todo el tiempo ha continuado creciendo. Si bien su crecimiento varía bastante y ahora mismo es bastante lento, este no se ha detenido. La torre original mediría unos 250 metros. Ahora mismo, la altura de la torre sería de unos 300. Estaba claro que había que buscar respuestas, y pronto saltó la sugerencia de realizar una infiltración más grande. Tras un silencio incómodo, Madre y la doctora se negaron. Incluso si no hay Martians era demasiado peligroso. Nadie aseguraba que no hubiera otros peligros en la torre. Entonces sugieres que sigamos viviendo de esta forma, con los Martians pisándonos las colas. Solo es cuestión de tiempo, tenemos que tomar las medidas que sean necesarias para escapar de aquí. Estas palabras, provenientes del líder, silenciaron a la madre y a la doctora. Todos los demás estaban de acuerdo. Con una votación 4-2, iniciaron los preparativos para la infiltración. El objetivo era claro, registrar el lugar por completo, evitando cualquier confrontación directa. El profesor y el asistente obviamente eran necesarios para la investigación. La doctora y el jefe podrían ser de utilidad en caso de emergencia. Y Madre podría aumentar la moral del equipo. Pese a que el líder había regresado de muchas misiones sin bajas, dudaba si era seguro que los 6 miembros clave se dirigieran a la torre. Al final no tuvo más opción y accedió al plan. De repente se escuchó un llanto. Madre acudió rápidamente y este pasó a convertirse en una risa infantil. 2 años habían pasado desde que el líder trajo al bebé al amanecer. En ese tiempo habían hecho varias investigaciones sobre él.
Su destreza y fuerza aumentaban considerablemente cuando se exponía a la sangre de Marchen. A su vez, esto ocasionaba que sus ojos se tornaran de color rosa. Aún así seguía siendo un ser humano, por lo que el profesor no pudo excederse mucho en sus investigaciones y al final fue tratado como cualquier otro niño. Los líderes del amanecer continuaron hablando, a lo que el asistente mencionó que recientemente había dicho sus primeras palabras. La doctora se puso bastante feliz, preguntando por cuáles habrían sido. A muy mala gana, el asistente le respondió. Sus primeras palabras fueron: ¿qué orejas tan grandes tienes? El amanecer reunió sus fuerzas en 3 unidades, cada una dirigida por un sublíder, y de esta manera la expedición a la torre comenzó. Pese a no haber Marchen en la torre, varias trampas, así como la morfología de la cárcel, impedían que su avance fuera del todo fácil. El escuadrón del líder era el que se encontraba en primera fila. Pronto se toparon con una serie de raíces imposibles de cortar. El líder decidió que lo mejor sería traer al profesor. Usando un transceptor se comunicó con él y solicitó su asistencia. Mientras el profesor investigaba, el líder se comunicó con la otra unidad para evaluar la situación. No parecía haber ningún problema. Madre y doctora estaban bastante despreocupadas e incluso sacaron bocadillos. El líder solo les pidió que no se confiaran y mantuvieran la guardia alta. Pronto el profesor informó que las raíces se habían fusionado con cadenas y por eso no se podían cortar. El jefe sacó de su caja de herramientas un cortador de metal hidráulico, cortó las raíces y todos continuaron con la expedición. Durante esta, el profesor estuvo tomando notas de cada avance, cada trampa y truco que descubría. El profesor estaba tan metido en la investigación que no notaba que muchas de sus hojas caían al piso. Estos en un futuro serían encontrados por cierto joven, pero eso ya es otra historia. La unidad de expedición encontró una habitación bastante diferente. Un letrero ponía Salón Hojas de Cerezo. Parecía que era un preescolar. Al entrar, lo que encontraron fue una gran semilla roja, más o menos del tamaño de una persona, con una apariencia viscosa muy parecida a la de la carne. De esta salían miles de raíces que la conectaban al piso y las paredes. Sin saber lo que era, el profesor y su asistente comenzaron a investigarlo. El profesor comentó que esto llevaría un rato, por lo que el resto de la unidad se tomó un descanso. Parece que mi momento ha llegado. Madre bajó su gran mochila y sacó una estufa portátil y una gran olla. Con una gran sonrisa, repartió bolsas con alimento enlatado mientras preparaba una deliciosa comida caliente. El líder se rió un poco, pensando en que había exagerado con lo de traer suministros. Aún así, todo el mundo estaba feliz y claramente el ánimo se había elevado. Madre entonces colocó la olla en la estufa y comenzó a vertir el agua. La comida pronto estaría lista. Madre y varios miembros del equipo quedaron empalados en el aire. La semilla que el profesor estaba examinando de repente extendió sus raíces por toda la habitación. «Retirada», gritó el líder. Los miembros restantes tomaron sus armas, y sin saber qué ocurría, una cosa estaba clara: había que salir de inmediato. El líder arrastró al profesor y a doctora fuera de la habitación. Fue en ese momento que la pesadilla comenzó. «¡Un Marchen!», gritaron los miembros del equipo. En la lejanía, un único Marchen se interponía en su camino, mucho más grande de lo normal, con 2 cuernos saliendo de su cabeza, arrastrando una motosierra hecha de carne y hueso. Todos dispararon sus armas en contra de él, pero nada pareciese funcionar. No solo en apariencia y tamaño era diferente al resto, su resistencia también. El Marchen se acercó, y a cada paso que daba, una niebla negra lo acompañaba. El líder ordenó que dejaran de disparar y escaparan de inmediato. Del otro extremo, una horda de Marchen apareció. Un escuadrón se había quedado en la entrada para avisar de cualquier peligro. El líder trató de comunicarse con estos para ver qué había sucedido, pero era en vano. Todos habían muerto. Mientras se enfrentaban a la horda de Marchen, la doctora trató de acercarse para ayudar a los heridos. Rápidamente, el líder la tomó del hombro. En ese momento, un Marchen la devoró por la mitad, siendo por favor sus últimas palabras ante el líder. Este ardió en furia. Disparó su arma a diestra y siniestra. Su deber era proteger a todos y había fracasado. Analizando la situación, sabía que alguien tenía que regresar. Pese al fallo de la expedición, una persona seguía siendo de vital importancia. Su nueva prioridad era mantener al profesor con vida. Nadie conocía la cárcel de los Marchens mejor que él. Si para escapar tenían que hacerles frente, todos estos conocimientos serían de vital importancia. Todas las unidades, pese al terror y la desesperación, sabían lo que tenían que hacer. Aun si eso significaba ser usados como carnada, todos se aseguraron de que el profesor pudiera salir con vida. En la base del amanecer, muchas personas esperaban con ansias el regreso de la expedición, ansiosos de escuchar buenas noticias. Sabían que no sería cosa de un día. Pese a eso, todos estaban bastante impacientes. En eso, un hombre apareció. Estaba gravemente herido, con un vendaje ensangrentado cubriendo la mayor parte de su cara. Lo llevaron rápidamente dentro para darle atención médica. Aunque no estaba la doctora,
Un aspirante a médico lo atendió. Esta era bastante joven y aspiraba a ser como la doctora algún día. Una vez que el hombre misterioso se estabilizó, pidió reunir a todos los asistentes que quedaron a cargo del amanecer. Todos estaban confundidos. ¿Quién era este señor? En eso, el hombre se reveló como el profesor. Siempre estuvo investigando, encerrado en su laboratorio. Era la primera vez que lo veían en persona. Este les dijo que la expedición había fracasado. Necesitaba explicar todo. Cómo es que todos murieron, qué pasó en la torre, y lo más importante, lo que había sucedido con Snark. Todo sucedió muy rápido. Frente al profesor se encontraba una oleada de Martians, y detrás de esta uno más grande, cubierto de oscuridad. Entre todo el alboroto, pudo escuchar al líder ordenando a todas las tropas que se encargarán de que lo mantuvieran a salvo. Los hombres gastaron toda su munición en la oleada de Martians. Estos cayeron fácilmente, y abrieron un camino por el cual escapar. Mientras que para el más grande, concentraron todo el fuego en sus extremidades inferiores. No podían matarlo, pero con esto pudieron hacerlo tambalear y ganar unos segundos. Era su oportunidad. Era el momento de salir de la torre. El líder miró hacia atrás y observó cómo la oscuridad que rodeaba al gran Martian comenzó a extenderse. Esta llegó a cubrir a varios miembros del escuadrón, así como varias extremidades o partes de sus cuerpos. Todo aquello, cubierto por esta oscuridad, desapareció. Aquellos que fueron cubiertos por completo no dejaron ningún rastro, mientras que los que solo fueron tocados en alguna parte de su cuerpo dejaron un rastro de sangre y entrañas, mientras morían lentamente. Gritos de agonía se escucharon por todas partes. El líder se dio por vencido y sin ningún sentido soltó una pregunta. ¿Qué es lo que eres? Todos los Martians que se había encontrado hasta ahora no parecían tener rastros de inteligencia, y mucho menos la capacidad de comunicarse con humanos. Soy Snark, y soy el rey. Así respondió la oscuridad, antes de consumir al líder por completo. Los miembros del equipo restante lograron llevar al profesor al piso inferior, pero aquí nuevamente una horda de Martians los esperaba. Todos dieron su vida para proteger al profesor. Cuando este se dio cuenta, estaba fuera de la torre. Era el único que había sobrevivido. Todos los suplentes se quedaron horrorizados con la historia del profesor. Sobre todo, porque si el monstruo que mencionó todavía estaba ahí, solo sería cuestión de tiempo para que los encontrasen. Todos estaban condenados. En medio de la desesperación, el profesor levantó la cabeza y les dijo: tenemos que reconstruir el amanecer. Seleccionaremos a aquellos con destrezas excepcionales y les pasaremos la antorcha de los miembros clave. No dejaremos que sus muertes sean en vano. Yo subestimé a los Martians. No estábamos preparados para enfrentarlos. Esta es mi responsabilidad. Me dedicaré a investigar más sobre ellos. El profesor metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño frasco que contenía una masa de carne viscosa. Estaba seguro de que esto impulsaría la investigación y le ayudaría a encontrar una forma de enfrentar a los Martians. El profesor inclinó la cabeza y dijo: hasta ahora mi único interés eran los Martians y la cárcel. No me interesaban los demás. Aún así, aquellos en los que no tenía interés han dado su vida por mi investigación. Por eso me dedicaré en cuerpo y alma a ayudar a la humanidad. Se lo suplico, ayúdenme a reconstruir el amanecer. Poco a poco, el miedo y la incertidumbre que había en el ambiente se disipó. Muchos voluntarios se acercaron, y en menos de un año, el amanecer poco a poco se fue reconstruyendo. Los nuevos miembros del amanecer eran iguales o incluso más fuertes que los anteriores. Todos los conocimientos de los que murieron fueron utilizados para mejorar en gran medida el bienestar de las personas. En sus ojos nuevamente se podía observar un rayo de esperanza. Asimismo, la investigación del profesor mostró un gran avance. Teorizó que aquella semilla funcionaba como el corazón de la cárcel y de los propios Martians. Por eso la cárcel inició medidas de defensa cuando todo el escuadrón se acercó. Esta probablemente se encargaba de administrar los nutrientes a lo largo de toda la mazmorra, y si este era el caso, debía haber más, al menos uno por cada mazmorra. Si se destruían, probablemente disminuiría la creación de Martians. El profesor les dio el nombre de núcleos. Si los núcleos eran tan importantes, no los dejaría sin una buena protección. Es aquí donde entraría la función de aquel Martian gigante. Este debía de estar protegiendo el núcleo, recibiendo grandes cantidades de energía de este mismo, por eso no podían matarlo. Tendrían que destruir el núcleo para poder hacerle daño. El profesor llamó a estos gigantes Martians pesadillas. Por último, la teoría más importante. La torre parecía alimentarse de sangre y crecer poco a poco gracias a esta. ¿Qué pasaría si derramaban la sangre de los Martians y de las pesadillas? Podrían acelerar el crecimiento de la torre. Con suerte, esta rompería la membrana que cubría la parte superior de la caverna y les permitiría escapar. Pero si querían poner a prueba esta teoría, alguien tendría que entrar a las mazmorras, luchar contra los Martians, destruir los núcleos y matar a las pesadillas. Era obvio que ningún humano normal podría hacer esto. Y si ese era el caso, solo había una opción. El profesor se encontraba con una niña de unos 6 años. Ella era el bebé que fue encontrada por el fallecido líder. Ella le dijo al profesor que estaba lista, y este procedió a entregarle un frasco con un líquido.
Era sangre de Marchen. La niña lo bebió y sus ojos se tornaron rosas. Comenzó a reírse salvajemente, mientras una oleada de poder atravesaba su cuerpo. Frente a ella se encontraba una jaula de acrílico. Dentro había un Marchen. Había sido capturado días atrás por el amanecer y estaba bastante débil. Aún así, no tendría dificultades en matar a una niña. Cuando la niña entró, el Marchen comenzó a atacarla, pero la niña fue más rápida. Esta comenzó a golpearlo salvajemente contra el suelo. Posteriormente lo pisó con todas sus fuerzas. El Marchen había muerto, y su sangre se había derramado por todos lados. La niña salió entusiasmada, esperando las felicitaciones de aquel al que llamaba papá. El profesor le sonrió y le dijo: «Bien hecho, eres una niña muy buena, Akazukin». Para su teoría final, el profesor necesitaba que alguien se adentrara en las mazmorras, enfrentara a los Marchens, destruyera los núcleos y matara a las pesadillas. Y quienes harían ese trabajo recibirán el nombre de doncellas de sangre. Hasta aquí este video. Aún queda mucha más historia por delante, pero a partir de aquí comienzan los spoilers fuertes. Además de que quería cubrir solo la historia del amanecer, dejando la introducción de las doncellas de sangre para otro momento. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que lo hayan disfrutado de verdad. Y sin saber qué más decir para despedirme, adiós.